Libro Génesis, Antiguo Testamento. Se relata cómo el conocido héroe bíblico llamado Noé estaba borracho, desnudo e inconsciente cuando su hijo menor Cam lo encontró y le quitó la manta que lo cubría para burlarse de su desnudez. Cuando Noé despertó, se dio cuenta de que Cam lo había visto desnudo. Esto, por supuesto, lo hizo enojar, porque a nadie le gusta que lo vean encuerado, e hizo lo que cualquiera hubiera hecho. Le tiró una maldición apocalíptica a su hijo. La maldición decía más o menos así: yo, Noé, te condeno a ti, Cam, a convertirte en el siervo de mi primogénito, y a toda tu descendencia la condeno a servirle a toda la descendencia de él. ¡Eres un enfermo, amigo! Muchos años después, los hijos del primogénito poblaron Israel, mientras que los hijos del hijo maldito a la servidumbre poblaron lo que hoy conocemos como África. Lo que acabas de escuchar fue enseñado a los jóvenes africanos por las autoridades coloniales y los misioneros católicos durante siglos, y era la justificación bíblica que daban a la esclavitud de millones de africanos en América y Europa. Hoy te voy a hablar de uno de los mayores cánceres de la humanidad. No es Laura Bozzo y tampoco es la Rosa de Guadalupe. Hoy hablaremos de la historia del racismo. Hoy en día, el racismo sigue siendo un problema social. Ocurre en casi todos los países y son millones los que lo sufren. Pero hay un grupo que innegablemente lo ha padecido más tiempo que cualquier otro. Para entender en dónde se originó el racismo, no hace falta leer la Biblia. Normalmente asociamos a la esclavitud como la primera forma de racismo, ya que es en este momento de la historia en donde encontramos el concepto de raza. Lo cierto es que la esclavitud existe desde las civilizaciones más antiguas, como la egipcia, quienes obligaban a un segmento de la población a realizar trabajos forzados, dependiendo de su clase social, más no de su raza. Con la llegada de los europeos a tierras africanas y con el descubrimiento de América, encontraron en los habitantes de África un medio ideal y despreciable para explotar las tierras del Nuevo Mundo a un muy bajo costo. John Hawkins fue el primer británico en secuestrar esclavos africanos para comerciar con ellos. Con el tiempo, el negocio de Hawkins se convirtió en industria y se hablaba de él como si fuera un héroe. Incluso fue nombrado caballero. A ver, ¿qué pasó? Cuando un comerciante venía a comprar, los metían en ese recinto y los marcaban en el hombro. Desde que eran comprados y marcados, los esclavos eran subidos en barcos y transportados en condiciones miserables hasta América, en donde eran puestos a la venta en los muelles. Cuando los compraban, los forzaban a trabajar y a sufrir todo tipo de humillaciones. Durante 4 siglos, al menos 11 millones de africanos fueron transportados a través del Atlántico y al menos 2 millones murieron durante estos viajes. Es importante entender que los europeos no esclavizaban africanos porque fueran racistas. Espera, ¿lo dices en serio? Déjame reír más fuerte. Sino porque les servían para generar dinero. Así que el racismo nació más bien como una forma de justificar esta esclavitud. Los querían hacer ver como seres inferiores, y lo lograron. ¿Qué jugada fue esa? Para el siglo XVII, tanto los americanos como los europeos ya ven a los africanos como objetos de cambio, que se venden y que incluso se heredan. Son vistos como gente sin raíces y marginada al nacer. Eran arrancados de una sociedad, pero no eran integrados en una nueva, y por eso eran vistos como inferiores. Así se desarrolla una situación en la que millones de personas de color son oprimidas y obligadas para trabajar día y noche. En poco tiempo ya ni siquiera importaba si venían o no de África, o si habían nacido en América. Ya eran hombres y mujeres que habían perdido sus derechos nada más nacer. Por supuesto, los blancos que los controlaban tenían miedo de ellos, de que se rebelaran y los mataran. Tenían una carga de conciencia, sabían que lo que hacían estaba muy mal. Creo que es muy obvio que sí. Y las personas de color también comenzaron a ver a los blancos como un enemigo natural. Esto fortaleció el sentimiento racial entre ambos.
En otros países de América la cosa no era muy diferente, pues desde México hasta Argentina hubo aniquilaciones indígenas y apropiación cultural. Existían sistemas de trabajo forzados para los nativos y Hernán Cortés, conquistador y destructor del Imperio Azteca, declaró: "Los españoles tenemos una enfermedad del corazón, que solo el oro puede curar". ¡No mames, ese cabrón sí se pasa de lanza! Se debatió el trato que se le daba a los indígenas y si podían ser calificados como seres humanos. En el otro lado del debate estaba la idea de que tal vez no fuesen personas con alma. Tal vez esos individuos fuesen esclavos naturales y en ese contexto podían ser obligados a trabajar. La corona española prohíbe entonces la esclavitud en Nueva España. Problema resuelto. Sin embargo, decide compensar esa falta de mano de obra con esclavos en África. Y uno nuevo empieza. Es en este momento en donde se estableció un sistema de castas y mestizaje para determinar la pureza de la sangre de las personas y que rigió a la nueva civilización durante 300 años. A diferencia de Sudamérica, en Estados Unidos y Canadá solo había dos opciones: o eras blanco o eras negro. En todo el continente se creó una desigualdad social entre lo que ellos llamaban razas. Señor, ¿qué pasó aquí? ¿No valió verga? ¿No estás viendo? Tuvieron que pasar siglos y décadas de cambios generacionales con nuevas formas de pensar, además de cientos de luchas armadas, como la impresionante lucha de independencia de Haití, para que en 1834 se prohibiera la esclavitud en Inglaterra y sus colonias en América. Sin embargo, a diferencia de la esclavitud, el racismo no es una ley que puedas prohibir o permitir, es un pensamiento que aún después de la abolición quedó arraigado en las personas. Los africanos ya no eran esclavos, pero seguían siendo vistos como una raza inferior y eran perseguidos por los clanes como el famoso... Dijiste la 11. Y no es hasta un siglo después que comienza la lucha por sus derechos. En 1955, Emmett Till, un joven afroamericano, es violentamente asesinado por dos blancos. El mismo año, Rosa Parks no le da el asiento a un hombre blanco en un autobús y es arrestada por esto. 1963, el gobernador de Alabama intenta bloquear el ingreso de jóvenes afroamericanos a la universidad y John F. Kennedy envía a fuerzas federales para permitir su inscripción. Problema resuelto. Meses después, es asesinado. Y uno nuevo empieza. Estos son ejemplos del racismo vivido en el siglo XX y que provocaron que en 1957 varios líderes afroamericanos como Martin Luther King Jr. exigieran pacíficamente tener los mismos derechos que un blanco. Si no sabes quién es Luther King, te recomiendo que te suscribas al canal porque vamos a hablar de él en algunos episodios. El 28 de agosto de 1963 se realiza la marcha en Washington, cuyo objetivo era la aprobación de la Ley de Derechos Civiles Igualitarios, hace apenas 60 años. El mismo año, miembros del Ku Klux Klan, sí, todavía existe, atacaron con bombas una iglesia y mataron a 4 afroamericanos. El año siguiente, el presidente Johnson aprueba la Ley de los Derechos Civiles y Luther King obtiene el Premio Nobel de la Paz por su liderazgo en las demostraciones no violentas. 4 años después, sería asesinado. Han pasado décadas desde que los afroamericanos obtuvieron sus derechos civiles, pero una vez más, el racismo sigue arraigado en la sociedad. Y hoy en día el sentimiento de superioridad sigue vigente. Todos hemos sido testigos de insultos racistas y discriminación. Algunos incluso lo consideran algo normal. No lo es. En estos momentos hay protestas por racismo en Estados Unidos. Esta vez no se trata de blancos contra negros. Esta vez se trata de lo que está bien contra lo que está mal. Démonos cuenta de que estamos viviendo la historia. El racismo va en aumento, sí, pero estoy seguro de que también el deseo de una sociedad justa y libre lo está. Ya basta de tratar de disminuir y normalizar el racismo. Juntos tenemos que quitarnos los prejuicios que han estado en nuestra sociedad desde hace siglos y aprender a tratar a todos por igual. Es bonito, ¿verdad? Perfectamente equilibrado. Tenemos que saber que la historia no es para odiar a los que hicieron malas cosas, sino para no repetir sus acciones. Di no al racismo.